Buenos días a todos, mi nombre es David Arroyo, soy licenciado en enfermería, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la FE Zaragoza, y en el momento me encuentro en la unidad de vigilancia epidemiológica, enfermero jefe de servicio en el Hospital Nacional Homeopático, y vamos a hablar un poco acerca de lo que son las precauciones estándar. ¿Me pasas la primera, por favor? Bueno, el marco normativo es muy importante para entender las precauciones estándar, que las normas inmiscuidas en todo esto van a ser varias, no las puse todas, porque realmente sería englobar demasiadas normas, tenemos poco tiempo. Vamos a hablar de la norma, las más importantes son las que aquí en la unidad de vigilancia epidemiológica utilizamos más, ¿no? Que sería la 016, que establece las características mínimas de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada, la 017 para vigilancia epidemiológica, por obvias razones, la 045 para la vigilancia epidemiológica, prevención y control de las infecciones nosocomiales. La 087 que establece los requisitos para la separación, envasado, almacenamiento, recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos peligrosos biológico-infecciosos que se generan en establecimientos que presten atención médica. Y la norma oficial mexicana de emergencia, la 02, que sea A2 2003, para la vigilancia epidemiológica, prevención y control de infecciones nosocomiales. Y conforme vayamos avanzando en el tema, vamos a entender por qué está inmiscuido tanto o tantas áreas en esto de las precauciones estándar. Bueno, ¿cuál es la importancia de las precauciones estándar? Es interrumpir la cadena de transmisión de cualquier infección, disminuir la incidencia de infecciones asociadas a la atención de la salud. Esto es muy importante ahorita ya y está muy recalcado para todos los hospitales porque se están entregando ya indicadores importantes y va a reducir algunos indicadores muy trascendentales en la atención del paciente. Evitar la transmisión de microorganismos de importancia epidemiológica entre pacientes, personal sanitario y visitantes. Y prevenir o controlar brotes epidémicos. Sabemos que hay ahorita hubo varios brotes muy importantes que repercutieron mucho en la salud de la población mexicana, no solo a nivel mundial también. Entonces es importante detener esta cadena o detener los brotes que se están presentando. Bueno, la definición de las precauciones estándar es que son un conjunto de medidas aplicadas por el equipo de salud, todo el equipo de salud, encaminadas a evitar la diseminación de enfermedades infectocontagiosas y o microorganismos de importancia epidemiológica. Como podemos ver, todo el equipo de salud, sin excepción alguna, está inmiscuido en las precauciones. ¿Qué son las precauciones estándar? Ya lo decíamos, son medidas para prevenir la exposición de los trabajadores frente a los riesgos biológicos, reducir el riesgo de transmisión de patógenos, constituyen la estrategia básica, primordial para controlar satisfactoriamente las infecciones nosocomiales, ahora ya llamadas infecciones asociadas a la atención de la salud, y estas deben ser aplicadas por todos los trabajadores en el cuidado de los pacientes, independientemente de su diagnóstico o presunto estado de infección. Y en ellas estamos englobando, ya sabemos, la higiene de manos, el uso correcto del cubrebocas, y también todas las medidas que implican en la atención del paciente antes, durante y posterior a su atención. ¿Y cuáles serían las precauciones basadas en la transmisión? Por sus siglas PBT, son medidas que deben tomarse en pacientes portadores de microorganismos de importancia epidemiológica o que son sospechosos de ser portadores y que requieran medidas preventivas adicionales al estándar. No las va a eliminar, se aplican las medidas estándar y aparte estas específicas. Y estas están diseñadas de acuerdo a las 3 vías de infección nosocomial, de transmisión nosocomial, que serían las más importantes, serían por contacto, por gotas y por la vía aérea. Aquí podemos ver pues una pequeña imagen en donde estamos viendo cuál es el mecanismo de transmisión. Y que tenemos que entender que estamos muy enfocados más que nada en los equipos de protección personal y no es solo eso, tenemos que ver todo el entorno del paciente, todo el entorno, las personas o los visitantes que tiene el paciente, sus familiares, los que están en contacto con él, toda aquella persona que está inmiscuida en la atención al paciente, ya sea personal de intendencia, personal de vigilancia que entra a las áreas, así como personal de trabajo social, dietología,
médicos, obviamente, y enfermeras. ¿Cuánto durarán las precauciones basadas en la transmisión? Estas deben persistir mientras existe el riesgo de transmisión del agente infeccioso o durante la duración de la enfermedad. En este caso, en el hospital homeopático, por lo regular se retiran o se cancelan, se suspenden en el momento en que el paciente se va de alta, ¿verdad? También se dan enfermedades como la difteria, faringia o cutánea, virus incisional respiratorio. Las precauciones basadas en la transmisión permanecen hasta que los resultados del cultivo de las pruebas de detección de antígenos documentan la erradicación total del patógeno y para el BCR la enfermedad sintomática se resuelva. O sea, como les decía, afortunadamente estos casos no los hemos presentado en el hospital en donde estamos, pero se tienen que retirar hasta que se compruebe que totalmente se erradicó el microorganismo. Y en el caso de bacterias multidrogoresistentes y Clostridium difficile, las precauciones basadas en la transmisión continúan hasta el egreso del paciente. Esta sí hemos tenido algunos casos, muy pocos, y entonces inmediatamente se detectan, se colocan las medidas que a continuación ya en un momentito ya las veremos, y se notifica que se tienen que tomar medidas de precaución para la atención del paciente. ¿Qué es lo que se necesita para el adecuado manejo de pacientes con precauciones basadas en la transmisión? Tiene que haber un espacio donde abastecer equipos de protección personal. Como les decía, tiene que ser un lugar específico para que todo el personal que vaya a asistir al paciente pueda tener acceso a este equipo de protección, que no es así como que lo único que vamos a ocupar, pero sí es importante que se tenga y saber cuándo manejarlo. Termómetros, estetoscopio, todo lo que requiera, todo el insumo que requiera la atención del paciente y que será exclusivo para cada habitación, porque eso es algo que requiere mucho, que sea habitación individual, ¿no? O aislamiento, por así llamarlo. Habitaciones individuales y pues habilitar las áreas, ya sabemos, para aislamiento de corte, evitar que si ya detectamos un caso de algún paciente que lo tuvimos en un área común, en este caso del hospital homeopático, pues empezar el aislamiento, ya sea de uno o de los pacientes que se encontraban en la misma área. Lavamanos accesibles y con todos los insumos para la higiene de manos. Sabemos que este es un punto esencial para las medidas de precaución, la higiene de manos y, la fricción de manos también. Dispensadores de soluciones de alcohol, tanto a la entrada de la habitación como las precauciones en el interior de la habitación del paciente. La limpieza y desinfección, esto también es muy importante porque de nada serviría que nosotros tuviéramos todas estas medidas y al post o diariamente no se hicieran o por turno no se hicieran las medidas de limpieza y desinfección de áreas. En este caso vamos a requerir material de limpieza exclusivo en las habitaciones, capacitación continua al personal e incidental al personal de limpieza, y esto lo sabemos porque la situación del personal de limpieza en los hospitales es muy variante, no contamos con un personal fijo. Los equipos de protección personal también para todo el personal, no solo para intendencia, la limpieza profunda con agua y detergente, que es esencial, y la rotación de desinfectantes. Tenemos que también ver el tiempo de acción, la vida media de estos desinfectantes y saber usarlos de acuerdo a cada microorganismo. Y la concentración adecuada y tipo de desinfectante de acuerdo al tipo de microorganismo. Lo que decíamos ya, tenemos que, no solamente se va a usar cloro a libre albedrío, ¿no? Así, para la limpieza y desinfección, tenemos que saber todo lo que se va a usar dependiendo del microorganismo. ¿Qué hacemos una vez que detectamos que hay un paciente con un microorganismo o la sospecha, ¿no? Se hace la difusión del registro de estos pacientes, se colocan carteles en la puerta de la habitación en caso de que ya sea individual, se coloca un cartel de acuerdo a qué tipo de precaución se va a tomar en el expediente, se hace una notificación a jefes de servicio y personal operativo. Afortunadamente tenemos las redes sociales, se crean grupos en el hospital y ahí se notifica si algún paciente presenta algún microorganismo específico. Y la notificación a servicios interconsultantes y áreas de apoyo. Es importante que todas las áreas que están inmiscuidas, como les decía, en la atención del paciente, sepan que tenemos un paciente al cual se le van a tomar medidas precautorias específicas y que todos actuemos en concordancia, en orden, para evitar, ¿no?, todo lo que mencionábamos al principio, la difusión del microorganismo o la aparición de nuevos brotes. Este es un ejemplo de lo que estamos ocupando. Se mandó este documento al área de comunicación social. Este documento, estos carteles los diseña el responsable de epidemiología del servicio, que es el doctor Javier Valdés Fernández.
y se hacen tanto para pacientes, para el personal que esté consciente de esto, pero también se hace para los visitantes, para los familiares. En este caso tenemos las precauciones estándar, que ya todos las debemos de manejar, que tiene que ser el lavado de manos, ya sabemos en los 5 momentos, el uso de protección, ya sea para el cubrebocas, gafas en caso de que sea necesario, y guantes para el personal. Recordarles que los procedimientos de técnicas asépticas se tiene que utilizar guantes, y también viene abajo el manejo, cómo se van a manejar los residuos de ese paciente, y como les digo, esto se coloca una vez detectado, se coloca en la puerta de la habitación del paciente, y se coloca también una hojita de estas en el expediente. Aquí tenemos ya las precauciones por contacto, van a pasar a ser de color verde, entonces sí, viene muy específico en qué pacientes se van a ocupar. En un recuadro al fondo viene de qué tipo de procedimientos o qué pacientes se van a ocupar estas medidas, y ya es muy específico, igual el manejo de los residuos, cómo se va a hacer. Perdón, el otro era amarillo, lo estaba viendo verde. Y en este caso tenemos las medidas de precaución por gotas, que serían verdes. Igual viene el tipo de precauciones, o qué es lo que se debe utilizar, el insumo que se debe de usar, qué es lo que debe hacer el familiar a la hora de su visita, y qué tipos de padecimientos. En este caso, pues ya se notificó que fue alguno de estos padecimientos, y se coloca la hoja en el expediente del paciente. Estas son las medidas de precaución por aérea o microgotitas que fueron muy utilizadas ahora en esta pandemia, y que nos ayudaron bastante. Igual vienen el ejemplo, son enfermedades bacterianas como tuberculosis, neumonías por ventilación mecánica, y virales, que serían las neumonías con ventilación, neumonía por ventilación mecánica, como influenza, COVID y viruela símica. También está el síndrome respiratorio agudo, SARS, la varicela o herpes zóster diseminado, o el sarampión. Igual, como les decía, también está tanto para familiares como para el personal. Y esto es un poquito de lo que ocupamos en el hospital. Me digo, la unidad de vigilancia epidemiológica va empezando. Estamos en el diseño de todos estos documentos, estos carteles para bueno, hacer eco en todo el personal, y trabajando en concordancia con el CODECIAS del hospital para poder pues disminuir las infecciones asociadas en la atención de la salud, y algún brote que no queramos en el hospital, que afortunadamente somos un hospital de segundo nivel, no tenemos padecimientos muy complejos, pero sí ha habido algún caso de infección asociada a la atención de la salud. Entonces estamos en el proceso de disminuir todos estos números, estos indicadores negativos. Por mi parte sería todo. Agradezco su atención y agradezco su tiempo, y les deseo que tengan un excelente día. Gracias.